buenas noches, gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México para conversar de un libro que se llama En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, que es una investigación que se realiza a través del CIDE, este Centro de Investigación y Docencia Económica que tiene su división de estudios políticos y que, bueno, pues en la colección Investigación e Ideas está circulando En la niebla de la guerra. Andreas Schettler es el autor de este libro, doctor en ciencia política por la Universidad de Viena y, bueno, profesor investigador de esta división de estudios políticos. Andreas, gracias por estar aquí, bienvenido a este programa, gracias por tu conversación. Muchas gracias, Carmen, un gusto estar aquí. Bueno, antes de que empezáramos, comentábamos tú y yo en la charla previa sobre la portada de tu libro, que es una portada muy sugerente porque es una imagen de una pequeña construcción por obvias razones, es una pequeña subcomandancia de la policía que quiere decir algo esta portada. Quiere decirnos México está en una situación de violencia criminal organizada, de ciudadanos frente a ella y de un tamaño de Estado así, ¿o qué quieres decir con esta portada? Es una portada un poco indirecta y un poco irónica. El libro es sobre la violencia criminal que digamos que nos ha azotado en estas décadas casi, y la relación de los ciudadanos ante la violencia. Es un libro sobre opinión pública, básicamente. Entonces, uno de los actores que analizo, una de las relaciones fuertes, es uno de los actores centrales, es el Estado, y la imagen es muestra, yo diría, casi una imagen casi simpática del Estado, porque está chiquito, está perdido en el desierto, un Estado evidentemente incapaz de protegernos, ¿no? No es exactamente, es una parte del Estado que como lo emerge en la percepción de los ciudadanos, ¿no? Hay otras partes que son mucho más fuertes, que es un Estado mucho más amenazador y más, como no tanto perdido en el desierto, sino mezclado con el crimen mismo y un actor criminal en sí mismo. Entonces esta es casi una imagen eufemística, yo diría, del Estado. Eufemística, sí, desde luego. México tiene un aparato represivo muy importante, tiene fuerzas armadas con muchos recursos, una cantidad importante del presupuesto nacional se destina a las tareas policíacas y militares y de seguridad. Por recursos, no digo que no paramos, pero por recursos evidentemente estamos en otro territorio, pero es una imagen, como dices, eufemística precisamente del Estado mexicano frente a este tema de la violencia criminal organizada y los ciudadanos frente a ella. En tu investigación hay un elemento muy importante que es la encuesta, que es una encuesta que existe, esta encuesta nacional de violencia organizada que da datos, arroja pulso de dónde estamos parados. ¿Qué surge de ello, de tu revisión de esta encuesta? Pues yo diría muchas cosas. El primer interés de mi parte era como una gran irritación moral, una gran motivación moral, para decirlo así. La idea de que ya llevamos muchos años en esta violencia, ya llevamos cifras de muertes que sobrepasan el promedio de las dictaduras del siglo XX y XXI, el promedio de las guerras civiles del siglo XX y XXI, ¿no? Y no pasa mucho, ¿no? Y de parte de los ciudadanos, lo que hemos visto, creo que era de los ciudadanos y de la política, de las élites, de casi todos, una capacidad asombrosa para normalizar la violencia, silenciar la violencia, negar la violencia, ¿no? Entonces, hemos visto dos olas grandes de movilización, y esta encuesta se hizo antes de la movilización de Ayotzinapa. Entonces, una de las preguntas es, ¿estamos en otro mundo? ¿Ha cambiado algo de manera sustancial? Yo creo que no, ¿no? Cuando dices, Andreas, dos grandes expresiones de movilización, ¿te refieres a lo que en un momento fue la capacidad de organización en torno a las víctimas y con las víctimas del movimiento por la paz con justicia y dignidad que encabezó en su momento el poeta Javier Sicilia? Sí, sí, y sí. En un momento después, Ayotzinapa. Sí, sí. Fueron dos olas grandes, fueron dos olas como sucede luego con la movilización ciudadana. Son olas dramáticas, con cierto impacto, pero luego se desdibujan muy rápidamente. Entonces lo que estoy viendo aquí es como el ciudadano individual, ¿no? Ante este mundo
entre amenazante y lejano, ¿no? Y lo que estoy viendo, digamos, hay muchos datos. Una de las relaciones centrales que me interesan es cómo ven a las víctimas, ¿no? Y lo que básicamente ven es que tratan de poner la distancia máxima entre sí mismo, ¿no? y sí misma y las víctimas. O sea, ¿los ciudadanos en general ponen distancia con respecto a las víctimas? Sí, digamos, hay muchas razones estructurales y digamos, no analizo así con el gesto moral y decir qué malos somos los ciudadanos, pero a ver, unos datos que surgen de ahí, ¿no? Si les preguntamos, ¿usted se recuerda de alguna víctima de la violencia organizada? Y somos muy explícitos en decir, estamos hablando de realmente violaciones de derechos humanos de parte de, digamos, criminales públicos o privados, como asesinato, desaparición, y a veces incluimos tortura, pero básicamente es asesinato, desaparición, ¿no? Entonces, el 10% nos dice, yo sí me acuerdo, ¿no? Y son luego digamos, las víctimas prominentes, el hijo de Javier Sicilia y otros, ¿no? Y eso nos habla, y también si hablamos, por ejemplo, fuera de su familia, ¿se recuerda de algún caso que le haya conmovido en lo particular, ¿no? Pero, y 1 de cada 6 nos dice que sí, pero 5 de cada 6 dicen, no me acuerdo, está muy lejos, ¿no? Entonces, pero qué buen punto, Andreas, este que estás diciendo y que arroja la propia encuesta, porque el ángulo de análisis nos obliga también a plantear que las víctimas a lo largo de todos estos largos años han sido presentadas así, en genérico, como las víctimas, sin rostro, sin apellido, sin identificación clara, porque hablamos de muertos numéricamente. Creo que lo que ocurrió particularmente con Javier Sicilia y ahora con los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pero muy particularmente con mi otro Sicilia, fue que se empezó a visibilizar a las víctimas, a conocer algunos casos, a ver el rostro de las madres, de los padres, de los familiares, y es entonces en donde el tema víctimas empieza a tomar cierta carne, cierta identidad y cierta identificación. Pero ciertamente, si nos paramos un segundo para tratar de entender este dato que das, en México la visibilización de las víctimas no ha sido un tema relevante, son tantos muertos y sumamos muertos, pero ¿quiénes son? ¿Y cuáles son sus identidades? Hay muchas aristas, ¿no? Sí. Nosotros los seres humanos no somos capaces de sentir dolor por 100,000 muertes, ¿no? Entonces, tenemos como emociones de cercanía, ¿no? Sí, son 100,000 muertes. Y con cifras anónimas no asociamos nada, ¿no? Y lo que hemos tenido efectivamente, en el mejor de los casos, una acumulación de estadísticas que cifras, yo diría en su mayoría de los casos medio frívolas, ¿no? Porque ¿quién hace las cifras? No son resultados de investigaciones jurídicas o judiciales, ¿no? Son reporteros o son policías que dicen este muerto va para el narco, ya caso resuelto, no nos interesa más, y este otro si es una muerte normal, ordinaria, esta sí la investigamos, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos tenido cifras, hemos tenido también algunas imágenes muy desgarradoras, ¿no? Donde la reacción como casi natural es decir, eso no lo quiero ver, ¿no? Hemos tenido, efectivamente, creo que también en los medios, en la política, un discurso muy genérico, como tú dices, sobre las víctimas, donde tenemos una franja muy pequeña, digamos, de víctimas que valen la pena, de víctimas donde podemos sentir duelo, víctimas que se merecen, digamos, dolor público, ¿no? Los llamados colaterales, ¿no? Pero los otros básicamente los asociamos con los criminales, son gente, digamos, era el discurso de Calderón, pero creo que es un discurso con mucho peso todavía, un discurso que vamos arrastrando, esa idea de que esta idea es entre grupos criminales, ¿no? Entonces gente decente como nosotros no tenemos nada que temer mientras no nos metamos, ¿no? Entonces los que mueren, digamos, ¿Ese es el gran error de México como sociedad? Aceptar sin mucha discusión que todos los muertos algo tendrían que ver, y no es que se justifique, pero estás en el punto, casi. Este es uno de los puntos nodales del libro y de la encuesta, ¿no? Esta ligereza con la que descontamos miles y miles de vidas, miles y miles de muertes sin preguntar,
¿no? Con una gran, podemos decir, ingenuidad, ¿no? Luego, digamos, tengo algunas con sistemas autocráticos, con dictaduras, ¿no? Como ese experimento mental, decir, imaginémonos si estuviéramos en una dictadura. Déjame hacer una pausa, Andreas, y regresamos exactamente en ese punto, porque haces una analogía interesante, muy provocadora, al final de cuentas, en el propio libro, donde estás diciendo, con las mismas cifras, coloquémonos como si estuviéramos en un régimen totalitario, dictatorial, sería absolutamente inadmisible y seríamos foco de atención mundial, en todo caso, estas cifras, estos números, esto que desde luego debe ser inaceptable y es insostenible, o debería ser insostenible en una lógica mínima de civilización. Después de la pausa, regresamos, Andreas, en esta conversación, volvemos en instante. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Regresamos hablando de En la niebla de la guerra, los ciudadanos ante la violencia criminal organizada. Andreas, bueno, te detuve un momento para irnos al corte, pero estabas en el momento mismo en donde ibas a iniciar esta reflexión tuya, esto que propones como un ejercicio intelectual, hasta moral, diría yo, en muchos sentidos, de colocar a México en una situación de dictadura. ¿Qué pasaría si, dos puntos? ¿Qué pasaría si tuviéramos las mismas cifras de víctimas, las mismas cifras de asesinatos, de torturas, de desapariciones, pero no en una democracia minimalista, digamos, sino en una dictadura. Minimalista le llamas. Pues sí, de alguna manera. Eso es otra discusión. Pero, ¿no?, digámoslo así, ¿en qué democracia estamos? Pero si lo mismo pasaría en una dictadura, ¿no? Para empezar, no compraríamos estas cifras con la misma ligereza, ¿no? Una dictadura que nos diría, oigan, aquí hay unos grupos subversivos que se pelean y generan miles de muertos, pero no se preocupen, son los malos que se matan entre sí. ¿Quién aceptaría cifras de una dictadura sin procesos judiciales independientes, sin evidencia? Sí, un argumento fuerte del libro es esta ligereza con la que tratamos a las víctimas y una ligereza, yo diría, semejante con la que tratamos a los criminales, ¿no? Porque los metemos todos en un bolso, los asesinos y los pequeños vendedores de marihuana, ¿no? Y en realidad no sabemos nada de ellos, los condenamos de manera muy fuerte y casi los mandamos a otro país, ¿no? Dijiste hace un momento que habías hecho un ejercicio comparativo con algunas otras estructuras. Además de esta referencia general, ¿te detuviste en algún tipo de revisión de la estructura judicial mexicana, del sistema operativo realmente de la justicia mexicana frente a estos casos? Digamos, el hecho básico, creo que digamos, la mayor deficiencia de la democracia mexicana desde siempre, ¿no? Es un problema del que nadie se ha hecho cargo, ni Fox, ni Calderón, ni nadie. Es el gran hoyo negro del sistema judicial, ¿no? Entonces, eso también ha sido como el lastre de la democracia, decir que tenemos un Estado con un sistema judicial que no funciona realmente para proveer justicia, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos tasas cercanas al 100% de impunidad. Sabemos que hay mucha gente en la cárcel que son inocentes o están ahí por delitos menores, ¿no? Entonces tenemos todo un aparato montado no para hacer justicia, sino para hacer, en el mejor de los casos, simulaciones de justicia, ¿no? Entonces, eso es un problema estructural que ahora nos cayó como losa pesada, ¿no? Y es una parte de las incongruencias que hemos visto en, digamos, estrategias de combate al crimen organizado, yo diría desde Fox y dramatizado con Calderón, ¿no? Esa idea de que con policías y militares se puede, ¿no?, como problema de seguridad, desentendiendo el problema de justicia. ¿Y con Peña Nieto? El gobierno mismo, digamos, su estrategia hasta donde pudo ha sido decir, mejor hablemos de otras cosas,
Hay otras prioridades. Bueno, tenemos como centro de la atención pública el Chapo Guzmán, por ejemplo. Pues sí, digamos, se quiera o no se quiera, está ahí. Digamos, siempre hay temas que saltan, digamos, al espacio público y obligan al gobierno de hablar del tema, ¿no? Pero si no es por obligación y emergencia, mejor prefiere de hablar otras cosas. En la encuesta tenemos una pregunta que refleja un poco el sentido común que escuchamos en muchas partes, donde la gente dice, y hemos escuchado hasta el gobierno decir, en México hay tantas cosas buenas, ¿no? Mejor hablemos de otras cosas que la violencia. Ya hemos hablado demasiado, ¿no? Y eso ha sido como la línea del gobierno, y por debajo de este silencio público hemos visto una cierta retórica de compromisos con reformas, pero digamos, creo que no hemos visto realmente avances sustanciales, ¿no? Y creo que es parte de lo que es el tema acá, ¿no? Digamos, el tema acá no es decir que los ciudadanos son culpables de todos y tienen como la llave mágica de resolver todo, pero los ciudadanos ponen como el contexto de exigencia, ¿no? Y si no tenemos ciudadanos con capacidad, digamos, de ira contra criminales y con capacidad de empatía con las víctimas, entonces el resultado es una política que no se siente presionada por ninguna parte. Es decir, Andreas, tú estás planteando que el nivel de exigencia social en México es pobre, por decirlo suavecito. Yo diría es muy pobre y es muy esporádico, ¿no? en esas olas de movilización. Y lo hemos visto, Dios, muchos... ¿Tienes alguna respuesta de por qué eso? Porque algunas personas, por ejemplo, pueden comparar casos o situaciones en otros países con niveles de gravedad más o menos comparables o con situaciones importantes para una sociedad que movilizan con mucha fuerza a sus ciudadanos. ¿Tienes una reflexión, ensayo de respuesta de qué sucede en México, que habiendo una enorme cantidad de sucesos tan graves, tan profundos, tan delicados, no se da este fenómeno? Alguien dice, en México no pasa nada hasta que pasa. Bueno, después de la pausa, Andreas, regresamos en la parte final de esta conversación hablando de esto que has llamado en tu investigación En la niebla de la guerra, los ciudadanos ante la violencia criminal organizada. Volvemos con él. Bueno, Andreas, entramos en la parte final y quedan estas preguntas que forman parte de la encuesta de tu propia investigación. Los ciudadanos comunes y corrientes, como se les llama, como nos podemos llamar, ¿cómo nos situamos frente a esta guerra? ¿Qué sabemos y qué queremos saber? ¿Qué tanto nos importan sus perpetradores y sus víctimas? ¿Qué tanta rabia nos da la muerte organizada que nos rodea? ¿Y qué tanta tristeza? ¿Cómo vemos al Estado, nuestro Estado, en este contexto de violencia? Todas estas preguntas que están, al final de cuentas, como eje central de tomar el pulso de la sociedad mexicana y elaborar reflexiones y planteamientos como los que estás haciendo. Bueno, y decíamos hace un momento que México ha tenido en los últimos años dos, llamemos, grandes irrupciones sociales a partir de el movimiento por la paz con justicia y dignidad y sobre todo el caso Ayotzinapa más recientemente. Pero no hay efectivamente esto que en algunos otros lugares o países del mundo sí se ha constatado plenamente, que es una fuerza social organizada que logre transformar cosas, que logre incidir de manera directa en eso que evidentemente no puede ser aceptado. ¿Tienes ensayo de respuesta de por qué México está en el estatus en que está? Pues parte del diagnóstico es que hay muchos actores que están fallando. Yo luego hablo no del fracaso del Estado, que ha sido un tema muy discutido, sino del fracaso de la democracia. Y cuando la democracia falla son realmente muchos actores, son medios, son sociedad civil, son los partidos y son los ciudadanos que tematizo aquí en el libro. Yo creo que hay una mezcla entre como estructuras previas, ¿no? Es como un lugar común decir, en México tenemos niveles muy bajos de movilización social, de involucramiento social, de sociedad civil, ¿no? Creo que también en general hay yo diría, un nacionalismo como muy superficial, ¿no? Donde hay una suerte de orgullo nacional, pero muy poca identificación con el conciudadano extraño, lejano, como realmente un sujeto
digno de protección, de intervención, digamos, de solidaridad ciudadana, ¿no? Entonces creo que la solidaridad es un bien muy escaso de todo el mundo, en todas las partes, pero en México creo que es particularmente frágil. Y luego tenemos una situación que realmente es difícil para que la gente se haga algo, se movilice. Yo no quiero aventar a nadie a actos heroicos de denunciar cuando sabemos que la denuncia posiblemente no sirve o posiblemente es muy arriesgada. Creo que hemos visto mucha movilización, muchos eslóganes contra el gobierno de Calderón, ¿no? Porque es por lo menos a alguien a quien echar la culpa, ¿no? Con buenas razones, ¿no? Pero en general tenemos tantos actores, tanta dificultad y tantos actores ocultos, ¿no? Con identidades borrosos, nunca sabemos quién está de qué lado, ¿no? Si podemos confiar en un policía, en un político, en un conciudadano, ¿no? Hay algo en tu libro, Andreas, también que es interesante, que tiene que ver con los conceptos o con las herramientas conceptuales que podemos tener para describir y analizar esto que algunos llaman narcoviolencia, y tú le llamas guerra civil económica, algo que es un concepto que me gustaría nos explicaras en esta parte final del programa. ¿Por qué llamarle así esto? Por una razón muy sencilla, ¿eh? Casi técnica, es decir, si esto lo llamamos guerra, y hay mucha gente que lo ha llamado guerra de muchas maneras, ¿no? Entonces, los politólogos diríamos, en realidad hay dos tipos de guerras. Los que se dan entre estados son guerras internacionales, y los de adentro, ¿no? Los de adentro son guerras civiles. Es el nombre que tenemos, ¿no? Y luego hay otras razones que son, digamos, en parte de la concepción, ¿no? En guerras civiles clásicas, ¿no? El objeto de la guerra es el poder, ¿no? La soberanía en el Estado, hay un motivo ideológico público que lo empuja, ¿no? Pero si luego vemos cómo funcionan las guerras sobre el terreno, ¿no? Lo podemos ver desde la Revolución Mexicana, ¿no? Sobre el terreno, aún estas guerras civiles grandilocuentes, ideológicas, por la justicia social, etcétera, están normalmente empujadas por motivos muy menores, muy mezquinos. Pero en particular, guerra civil económica le llamas. Estás hablando de que aquí es la disputa por mercados. Es la disputa por mercados, digamos, es como la disputa, digamos, horizontal entre carteles, entre empresas ilícitas, pero luego también una parte muy fuerte, que es más o menos la mitad del cuento, la explotación de los ciudadanos, ¿no? Toda la parte, digamos, predatoria de organizaciones criminales, muchas muy chiquitas e incapaces de traficar drogas al norte, ¿no? Que se dedican básicamente a extorsionar, a erigir sus pequeños como micro dictaduras locales, ¿no? Pues Andreas, todo un tema, desde luego, que habremos de seguir conversando, si me lo permites. Te aprecio mucho que has estado en este programa para hablar de tu investigación, del libro, de la niebla de la guerra y de estas ideas que nos invitas a compartir con el público. Imaginar a México que estuviera gobernado por esta dictadura que haya asesinado a 100,000 personas. Bueno, pues en los últimos 3 lustros es una idea que detona muchas otras, desde luego, en este contexto. Gracias, Andreas, por estar aquí para hablar de ello. Y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Pasará bien, buenas noches y hasta mañana.